¿Dónde? Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tratar de iniciar puntualmente para aprovechar cada minuto de esta tarde-noche y de antemano quisiera probar su micrófono. Carlos, Yeline, Luis, Olga y Norma Isel, pues con el fin de garantizar la interacción entre nosotros, ¿no? Yeline, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Muchas gracias. Carlos Alvarado, ¿nos escucha? Olga Delia. Sí, estoy aquí presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Norma Isel. Hola, sí, buenas noches. Sí, lo escucho claramente. Bueno, parece que nos escuchamos bien. Por acá recuerden que pues también utilizamos el chat. Y también está con nosotros Aarón. Nada más que Aarón usa la misma cuenta de Mar de Cortés, yo creo. Por eso no lo vemos por acá, pero no veo a nadie más, ¿verdad? Por lo pronto tenemos nosotros 4 y Aarón. Si estoy mal, pues me dicen, por favor, ¿no? Si ustedes recuerdan, el día anterior, pues se interrumpió la sesión por cuestiones técnicas, pero pues por correo les comunicaba que habría que hacer las tareas pendientes de la plataforma y además les comentaba a ustedes la necesidad de otra tarea más que tenía que ver con la sesión 2, donde se planteaban una serie de preguntas que sería la intención abordar en esta noche. Esta noche vamos a tratar de atender esas 4 preguntas, creo que tal vez alcancemos a ver unas 3, y posteriormente les haré una breve exposición de un concepto que se maneja en torno a las competencias y el análisis sobre el mismo, y finalmente vamos a abordar
las tareas pendientes para la sesión siguiente, ¿no? O la tarea que se prevé realicemos. Antes que nada, les pregunto, ¿alguno de ustedes realizó alguna indagación sobre alguna o las 4 preguntas que planteábamos como tarea para esta sesión? Me gustaría que con toda la confianza del mundo empezáramos a analizar sus aportaciones, ¿no? La primera pregunta tenía que ver con el concepto de competencias. ¿Qué son las competencias? ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias? Acá pueden recurrir a la definición de algún autor, de lo que hayan investigado ustedes, de alguna institución, y la analizamos conjuntamente, ¿no? Yeline, Norma, Olga, Carlos, tienen la palabra. Sí, doctor, buenas noches. Pues, me puse a investigar y el doctor Perrenaud dice que competencias son los poderes de acciones basadas en conocimientos dentro de una clase de situaciones comparables. Oiga, ¿tiene alguna presentación para compartirle la pantalla? Para no, dejarle doctor, que... no hice Yo sí presentación, hice mi anotación nada más. Muy bien. Adelante, Olga. A ver, vamos analizando la definición que hace Perrenaud. Perrenaud es una de las figuras importantes de este concepto, de este enfoque, de esta forma de ver la educación, y tiene muchas aportaciones. Vamos analizándola despacito. A ver, Olga, ¿qué destaca de esa concepción que plantea Philippe Perrenaud? Pues él dice que son acciones de conocimientos dentro de una clase de situaciones que nos hace pues resolver situaciones. ¿Acciones de qué? Acciones, poderes o acciones basados en conocimientos. Muy bien. Dentro de ¿Qué una significa clase de esto, Olga Delia? Acciones basadas en conocimientos. Pues cómo nosotros podemos darle seguimiento o salida a cualquier problema. Nuestros conocimientos que tenemos. Muy bien. Yeline, ¿qué significa acciones basadas en conocimientos? Pues a lo que yo comprendí y yo sí hice una presentación, pues es el saber ser, saber hacer, todas esas, lo puedo presentar para explicárselo a mi forma. ¿Son similares, Yeline? ¿Es la sí, misma? pero llevan a explicar un poquito más el concepto de esas acciones, creo yo. Pero me refiero, Perrenaud es el mismo autor. No es el mismo autor. Muy bien. Bien, es importante que, pues claro que con mucho gusto le vamos a ceder la palabra a Yeline. Observen que es muy importante no analizar el autor que habla. Está bien, yo creo que eso es preciso decir para que no creamos o mostremos que la idea es nuestra. Tal autor menciona tal concepto, sí, ¿no? Porque aparentemente son las mismas cosas, pero de fondo vamos a encontrar diferencia fundamental. Y ahí es donde está la capacidad analítica que debemos de tener como maestros, como doctores, como investigadores del campo de la educación, para descifrar qué nos quiere decir el autor y qué va detrás de su concepto. Por lo pronto, voy a agarrar una Delia, fíjense bien, ¿no? Sí. La primera parte que manifiesta Perrenaud respecto a acciones basadas en conocimientos, ¿correcto? Sí. Fíjese, Olga, y el resto lo vamos a ir analizando. Fíjese, Olga, que Perrenaud precisamente fue uno de los críticos de algunas concepciones de competencias que se estaban haciendo, donde concentraban la atención en el saber hacer de los sujetos, es decir, en la actuación, en el comportamiento del sujeto. Y criticaba esto porque algunos precisamente mencionaban que estábamos cayendo en un empirismo, en un practicismo, en un asunto observado hacia la actuación solamente y dejando de lado lo que es el saber saber, como bien decía Yeline, es decir, dejando de lado el conocimiento. Ya ven que pues, podemos decir que el conocimiento, el comportamiento y las actitudes y valores, aunque algunos dividen actitudes y valores en 2 elementos distintos. Entonces decía que podíamos estar cayendo en una situación demasiado empírica, ignorando que para poder tener una competencia necesariamente tenemos que tener el saber saber, es decir, los conocimientos para poder actuar con base a saberes sólidos,
que nos permitieran que nuestras actuaciones precisamente no sean basadas solo en la ingenuidad, en no sé, en la ignorancia, sino precisamente en elementos conceptuales, teóricos, en conocimientos que hayamos adquirido previamente. Por eso él decía que no hay competencia sin saberes. En un artículo que por ahí ustedes tienen a su mano, que lo compartí, decía precisamente, pero no hay competencia sin saberes, o las competencias no dan la espalda a los saberes. ¿Qué quiere decir? Que la competencia no solo es actuación, sino que precisamente debe estar basada en ciertos saberes teóricos, conceptuales, etcétera, que nos permitan que esa actuación tenga un referente sólido. Adelante, Geraldine. Con mucho gusto voy a alejar la compartición de mi pantalla para poder que usted comparta la suya. Adelante. Ok. Voy a compartir yo. Los demás compañeros también pueden interactuar, comentar, preguntar, criticar, apuntar, aportar acerca del concepto, ¿no? Que es una de las bases fundamentales para la maestría que ustedes están estudiando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias? Ahí se ve. Adelante. Competencia yo lo resumí en un saber hacer, que son las habilidades que tenemos, un saber, un conocimiento, como usted lo mencionaba, y un saber hacer, los valores y actitudes, para de eso obtener una respuesta exitosa a las demandas dentro de cualquier contexto. Punto, ¿Qué implica? Yelina. Voy una coma, perdón, pausa. Fíjese bien en esa figura que acaba de anotar arriba. Es un saber hacer, ¿está bien? Actuar, sí. Un saber de conocimiento, pero parece que el último hay un error. Es el mismo de arriba. Tal vez debería ser un saber ser, ¿no? Así es, saber ser. Disculpe, un error. Sí, adelante. Ok. Y todo eso implica movilizar todos esos recursos, lo cual la competencia pues es observable y medible, ¿no? En base ¿Qué quiere decir movilizar, Yeline? Hacerlo realmente, ponerlo en práctica, utilizar todos esas habilidades, conocimientos y valores para desarrollar la competencia. Muy bien, adelante. Ok. En respecto al enfoque de competencias en educación, puede ser una alternativa si se toma con la seriedad que reclama, si realmente lo vas a trabajar así, si se piensa como un proyecto educativo a mediano y largo plazo. Le voy a anteceder. Fíjese, Yeline, usted anota del lado del círculo que está arriba, dice, la competencia es una respuesta exitosa. Sí. ¿Qué quiere decir es una respuesta exitosa a las demandas de cualquier contexto? Pues que realmente se está logrando la competencia si tú lo trabajas por competencia, es que sí estás teniendo un resultado, y eso es la competencia. ¿Y qué tendríamos que tener como referencia para saber que es exitosa? Pues los resultados que son medibles y observables, que realmente lo estás... Fíjense, los resultados. ¿Y cómo saber si ese resultado es exitoso? Tiene que haber un referente. La competencia, sí. Y ahorita vamos a hablar, es decir, esto es una competencia X, y la competencia X nos refleja ciertos criterios e indicadores que van a ser mi parámetro para saber si es exitosa esa competencia en la práctica. Cuando hablamos de contextos es en la práctica. Ahora fíjese bien, Yeline, los demás pueden participar, no estoy concentrando en mi Yeline porque ya está poniendo, pero ahí va. En lo que es observable y medible. Una de las grandes críticas al conductismo era que todo lo quería medir, que lo observable era lo importante para él. Fueron de las grandes críticas al conductismo, ¿no? Satanizado, tal vez en muchas cosas erróneamente, pero la crítica del conductismo fue que solo dirigiera su atención en la imagen o en el asunto observable, medible, cuantificable. Esta definición podría ser un error al respecto. Es decir, esta definición significa que solo es competencia aquello que se mide, aquello que se cuantifica, aquello que se puede verificar, ¿o cuál es su opinión? Pues yo creo que sí, o sea, viendo el resultado, apenas así es como ya logro la competencia, desarrollarla. Muy bien, adelante. ¿Continúo con la lámina? Sí, adelante. Ok. La educación basada en competencias es un sistema de enseñanza y aprendizaje
cuyo contenido se debe definir a partir de competencias y en el cual las evaluaciones miden, volvemos a lo mismo, preferentemente los desempeños que deben alcanzar los estudiantes. Las competencias deben de ser cuidadosamente identificadas y verificadas por el sistema educativo y privilegiando el aprendizaje basado en experiencias, paso a paso, centrado en el alumno y con evaluaciones basadas en criterios de desempeño de ejecución. Pues ver resultados, yo voy a lo mismo. Muy bien. Fíjese bien, y es interesante, Lynn, ¿no? Dice, en esta institución tienen un sistema basado en competencias, en una educación basada en competencias. Sin embargo, a veces en los planteamientos de los programas no son competencias precisamente las que indican, sino son a veces objetivos conductuales muy precisos que aparentemente son competencias, pero que regresan a los modelos viejos de actuación. Es decir, a veces hay escuelas o instituciones que declaran tener el enfoque o la educación o trabajar en la educación basada en competencias, pero el ejercicio real que se hace pedagógico es muy distante de la declaración formal, ¿no? Incluso lo vimos en el primer ejercicio diagnóstico, ¿no? Adelante, Yelina. Eso que menciona me inquieta un poco, profesor, porque usted dice, volvemos a la escuela tradicionalista. Ahorita lo estamos haciendo por línea, pero usted es un guía hacia nosotros y es como una escuela tradicionalista, es como si estuviéramos realmente en clase, por eso no lo podemos dejar de lado totalmente. No podemos dejar de lado ese sistema, pues, al que usted quiere. Yo sé que hay que hacerlo bajo competencias y planearlo bajo competencias para lograrlas, pero sí siempre hay que, o sea, volvemos a lo mismo un poquito, pues nada más que, no sé si me explique. Muy bien. Usted no, es un guía de nosotros, usted es un guía como está en la escuela tradicional. Muy bien. A ver, vamos a escuchar a Claudia, ¿no? Adelante, Claudia. Ajá. Bueno, yo considero que lo tradicional y lo innovador siempre van agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque para realizar una actividad siempre tenemos que utilizar algo tradicional, un conocimiento tradicionista o puede ser una teoría ya un poco desfasada que nos puede servir a todos. Y considero que la innovación es el enfoque que ya uno le da, el toque que uno le da. Ahora, sí, esta maestría es en línea, pero sí yo siento que sí es basada en competencias. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos viendo que realmente sí somos buenos en usar las tecnologías y no lo sabíamos, pues, o sea, no llevamos a lo mejor un curso teórico o a lo mejor cierto curso, pero que no era realmente tan teórico. Y nosotros estamos desarrollando nuestra competencia para poder llevar a cabo esta maestría en línea. Yo considero que tanto lo tradicional como lo innovador siempre van agarrados de la mano, en mi humilde opinión. En su opinión, Claudia, no hay nada nuevo en la educación basada en competencias. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a escuchar. Yo difiero un poco. A ver, adelante, perdón. Claro que sí hay mucho nuevo basado en competencias. Antes era la ahí se va, cómo aprenden y hasta ahí, pues. Hoy ya se están buscando resultados y que realmente hay un aprendizaje. ¿Ustedes consideran que en el planteamiento de Rap Tiller, sobre todo que predominó mucho en México durante bastante tiempo y en gran parte de Latinoamérica y en Estados Unidos, no buscaban resultados de aprendizaje? A ver, Aarón quiere participar, pero acá no le atino, es en Mar del Sur, Cortés, ¿no? Adelante, Aarón. Que existe un facilitador no quiere decir que se deje de trabajar en base a competencias. Número uno, si estamos pensando que la forma tradicionalista que hay es por medio de esa situación, o sea, de que el haber un facilitador o un maestro es porque estamos de manera tradicionalista como antes y que no se puede trabajar en base a competencias, no, estamos equivocados en esa situación. Claro que aunque haya facilitador se puede trabajar un modelo de educación basada en competencias. Y bueno, eso es lo que creo y estoy seguro de esa situación. Se escucha un poco eco con Aarón. Adelante, creo que alguien más solicitó la participación. Otra vez, si no me equivoco, Claudia, ¿va? Adelante, Claudia. No, yo no, yo ya no. Ah, muy bien. ¿Cuál es su opinión, Carlos? ¿Nos escucha, Carlos Alvarado? ¿Cuál es su opinión? Sí, ¿Realmente
la educación basada en competencias nos está presentando algo novedoso, o como dicen algunos autores que precisamente critican con mucho énfasis la educación basada en competencias, dicen que no hay nada nuevo, que es simplemente un disfraz de cambio, ¿no? Que finalmente es el regreso a los planteamientos tilerianos, a la educación tradicional, a la pedagogía por objetivos, y que no hay nada nuevo en esto. ¿Cuál es su opinión, Carlos? Bueno, yo dentro de lo que estuve leyendo, en especial con el punto con Tobón, dice él de que se basa en un aprendizaje significativo y en aprendizaje procedimental. Entonces, en el caso de un modelo tradicionalista, esa parte del aprendizaje procedimental no se lleva a cabo. O sea, es más un memoriza, más que aprende para hacer algo. Simplemente memoriza. No te preocupes en otro aspecto. Y en cambio, en la parte de competencias, es el desarrollar un conocimiento para algo, que tenga una finalidad en concreto ese conocimiento. Muy bien, vamos a regresar a Yeline para que nos diga esta esferita que está acá al lado derecho, Yeline, ¿qué significa? ¿Resulta claro qué dice? Ok, resulta claro que el modelo o enfoque de competencias permite un acercamiento más dinámico a la realidad del mundo adyacente, pero solo puede ser asumido desde una visión holística. Esto quiere decir que sea de un todo, pues basado realmente en competencias de un todo, e integrar crítica de los nuevos roles que asumen la enseñanza y el aprendizaje. Le voy a preguntar, vamos combinando las preguntas de adelante, ¿no? O sea, porque son 4 preguntas. Yeline, ya vio la lámina. En su opinión personal, ¿realmente qué aporta novedoso la educación basada en competencias? Pues son resultados. Yo sigo con lo mismo en resultados reales y desarrollo de habilidades, capacidades al nuevo sistema educativo. En su escuela, ¿qué ha visto novedoso? ¿Qué ha aportado? Como no está muy joven, ¿no? No le ha tocado experimentar los diferentes modelos que ha vivido pues, en la historia del país. Últimamente ha sido un poco cambiante, ¿no? Particularmente en México están tratando de introducir otra forma. En los últimos 10, 15 años, los de primaria, pobrecitos, ¿no? Los han traído con varios modelos, ¿no? Pasaron del constructivismo, después los enfatizaron en el aprendizaje significativo, después los trajeron a competencias y ahora viene la nueva escuela mexicana, ¿no? Y a los muy jóvenes, pues les faltan todavía, yo creo, bastantes enfoques pues por yo vivir, lo ¿no? estoy viviendo ahorita en esta maestría, en su clase principalmente. Estoy viendo realmente los cambios. A ver, sí. vamos a... yo los voy a estar criticando en el sentido de un poco empujarlos al análisis, a la crítica, ¿no? Sí. Claro que a felicitarlos por el esfuerzo que hacen, pero voy a hacer mucho el empuje crítico. Es criticar, analizar. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué me falta por investigar? Muy bien. Adelante, Yeli. No, iba a hablar otra persona, creo es Adi. Perdón. Sí. No, ¿Claudia o quién? No, yo, Norma Isel, maestra. Buenas noches. Norma Isel, adelante, Norma. Si ponen su cámara, mejor. Si tienen cámara, pónganla, sí, ¿no? Claro. Sobre la pregunta que le hacía la compañera sobre qué había notado en su aula, en su quehacer educativo diario, sobre qué notaba o cuál es la pregunta que le hacía a Yeleni de qué había notado en los resultados. Esa es la pregunta. En mi quehacer educativo, yo he visto que se ha reducido el aprendizaje memorístico. Creo que se ha reducido y que en el aula estos conocimientos aterrizan en el aprendizaje, en su conocimiento en el quehacer diario, ¿no? En la vida, en el desarrollo de la vida, aplicarlos pues en eso, en la vida real, dentro de sus problemáticas. Pero sí ha habido un gran avance sobre la escuela tradicional memorística, ¿no? Sí se ha avanzado. Dijimos que usted estaba en el nivel de... Secundaria. En secundaria, muy bien. El término de competencias, quizá, maestro,
el tema pues sea nuevo, pero dicen que la idea es muy antigua. Estoy yo con Anthony Zavala, que dice que el término de competencias es nuevo, pero que es muy antiguo y que siempre se ha trabajado. Leyendo a Anthony Zavala. Y por ejemplo, ¿dónde mirábamos entonces las competencias antes de que inventaran las competencias? Pues los mirábamos en los objetivos o en las metas. ¿Podría ser? Ahorita los mirábamos nosotros en, no sé, al aterrizar en los aprendizajes esperados. Nosotros los vemos por proyectos, Muy bien, fíjense bien. Ustedes ya vieron en el curso pasado algo así como modelos pedagógicos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ahorita fíjense bien, Yeline, Norma y todos, ¿no? Carlos y Aarón y todos los demás. Ustedes, ¿dónde ubicarían el enfoque basado en competencias que se aplica en su contexto escolar? De los modelos que vieron. Yeline, Carlos, Aarón, Olga, Brenda, Luis, Rodrigo, Claudia. Cristian, me gustaría escucharla. No trae micrófono, Cristian. Quedamos la vez pasada de hacer cooperacha, ¿no? A ver, adelante, ya Cristian. lo arreglé. Okay. Ay, maestro, porque yo acabo de entrar. Pero, ¿cuál era la pregunta? A ver. La pregunta es, ustedes ya vieron modelos pedagógicos en creo que en la curso anterior, ¿verdad? Sí. Ajá. Modelos y teorías pedagógicas. Sí. En su opinión, en la institución en que usted labora, ¿qué tipo de modelo pedagógico es el que impulsa? En mi institución, bueno, yo tengo 2 trabajos, maestro. Uno, yo soy enfermera. Tengo un trabajo donde, pues, es asistencial de enfermera, pero tengo otro donde soy instrucción clínica de estudiantes de enfermería. Entonces, pues a mí me ha tocado en mi práctica de docente ver ese cambio, que estábamos con el constructivismo completamente y después nos brincamos a este enfoque que es por competencias. Entonces, ¿cómo le diré? Concuerdo con unos textos que estaba mandando usted, que usted mandó, perdón, que dicen que a lo mejor el cambio se hace de forma, pero no de fondo. Yo ahorita que estoy viendo aquí las competencias, siento que aunque ya supuestamente me las habían enseñado en la escuela para yo aplicarla con mis estudiantes, siento que aún no sé nada. Y más que nada, el cambio principal que yo he visto, y siento que es a la par también con el constructivista, es que hay más flexibilidad para que el alumno estudie, para que el alumno sea su propio gestor de su conocimiento y no sé cómo decirle la otra palabra que yo siento. Muy bien, Cristian, fíjense bien, ¿no? Por ahí hay una lectura interesante, una de Díaz Barriga y también otra de Tobón, que están en el repositorio del curso, donde ellos hablan precisamente que no hay un solo modelo de educación basada en competencias, sino que precisamente puede haber enfoques de la educación basada en competencias fundamentadas en el conductismo. O sea, digamos que hay modelos o enfoques de esta forma de ver la educación que están sustentados en la visión conductual. Hay otros que están basados en la visión constructivista. ¿Sí? De tal manera que podemos recurrir a un modelo pedagógico constructivista que fundamenta nuestra visión de la educación basada en competencias. Y particularmente Tobón propone el enfoque socioformativo para poder impulsar la educación basada en competencias. En pocas palabras, es algo así como que es un objeto que tiene diferentes miradas. Es decir, lo puedo abordar desde el conductismo, lo puedo abordar desde el constructivismo o lo puedo abordar precisamente desde el enfoque socioformativo. Ese es un planteamiento de Tobón, ¿no? En investigaciones, Díaz Barriga también observa que hay diferentes modelos, pero más o menos se mueven en el mismo esquema. En pocas palabras, yo voy a educar aquí basado en competencias en mi escuela, pero voy a tomar un enfoque de carácter socioformativo o constructivista, donde el constructivismo más avanzado, el más nuevo, el más discursivo, es donde pues, hay el aprendizaje significativo, y hay la reconstrucción del objeto, la interacción con el objeto, etcétera, etcétera. Muchos elementos que maneja. Maestro. Adelante, Maestro. Luis. Mire, yo tengo dos situaciones, bueno, dos puntos.
El primero me voy a regresar en lo que decía de los programas, pues porque yo tengo 5 años de servicio apenas. Entonces, cuando yo ingresé, estaba el plan 2011. Al poco tiempo cambió al de los aprendizajes claves. A ver, Luis, ¿estamos en primaria? Sí, en primaria. Muy bien. Con Peña Nieto, ¿no? Entonces, luego entró Obrador y ya lo cambiaron hacia la nueva escuela mexicana. Entonces, es algo ahí como dice usted, pues, pobrecito, ¿sí? Ahí los cargan que para allá y que para acá, que tienen que hacer esto, quitar esto y poner esto y así. Entonces, sí es algo complicado ahí porque muchos cambios de pues, no hay el rumbo uno cuál tomar, pues, porque yo estoy viendo del plan 2011, de aprendizajes claves con plan 2011 y ahora entra la nueva escuela mexicana. Entonces, como sí, fíjate que, Luis, es muy interesante el movimiento mexicano, y para resumir, porque la historia de la educación en México pues es bastante larga, ¿no? Yo particularmente he tratado de revisarla de 1873 hasta ahorita, pero pues lo obvio que un poquito antes había más, ¿no? Pero fíjense que los cambios de los últimos años, no solo es el 2011, si recuerdan por ahí los que trabajan en primaria y desde el 94 empiezan a vivirse una profundización en el constructivismo y trata de abandonarse mucho el modelo conductual o el modelo conductista, sobre todo en la educación básica. Antes de eso también proliferó mucho el asunto de John Dewey, ¿no? Y pues, antes de eso, pues que Tiller y todo el conductismo en su apogeo, ¿no? Pero del 94 para acá nos hicimos por decreto constructivistas. El constructivismo nace como una posición de avanzada, incluso filosófica, que se convierte acá en un poco psicologista, es decir, se concentra en el asunto piagetano, pero el constructivismo tenía unas bases filosóficas un poco más avanzadas que tenían que ver con el hombre que pudiera interactuar y transformar la realidad. Y nos vinimos quedando con Piaget y Vygotsky. Todas las maestrías y todos los doctorados andábamos investigando a Piaget y Vygotsky, ¿no? Luego ya nos acercamos un poco más adelante y empezamos con el aprendizaje significativo y esas cosas, ¿no? Y luego, ¿qué sería por allá a finales del 98? A ustedes, pues a todo el mundo nos hacen por competencia, ¿no? Sí, yo estaba estudiando en la primaria. Fíjate Luis, y resulta que en la transición política, y esta es una posición conceptual propia, llegan nuevos gobiernos y tratan de deshacer todo lo que hacen los anteriores, y los contextos escolares, los profesores, los directivos, andan en un ir y venir que no dejamos consolidar un proyecto educativo que nos permita probar generaciones a largo plazo. Después llega precisamente otro gobierno y tratan de incorporar un nuevo perfil para todos, primaria, secundaria y preparatoria y preescolar, todos los niveles, y nos meten los aprendizajes claves, los ámbitos de competencia, etcétera, etcétera, pero sin desaparecer el asunto del modelo de educación por competencias, y al mismo tiempo se hace una mezcolanza que al parecer nunca lograron consolidar, ¿no? Es decir, integrar. Pero no te preocupes, apareció otro gobierno y ya se va a acabar aquello y van a empezar otras cosas. Y ahorita estamos... Es lo que iba, profe. Lo que pasa es que mire, cuando yo estaba estudiando en primaria, me doy cuenta, o sea, recuerdo de cómo me daban clases a mí, y estoy ahorita de profesor y hay maestros que todavía están dando clases a como me daban clases a mí, pues. Entonces, profe, no sé. Es muy cierto lo que dice mi compañero Luis, que yo tengo el gusto de conocerlos juntos, la licenciatura. Y por ejemplo, los dos somos maestros de educación primaria. Y lo que dice Luis es cierto. Por ejemplo, estamos en la modalidad de escuelas de tiempo completo. Y esta modalidad se basa en trabajar en competencias para la vida. ¿Qué significa esto? Que nuestras actividades que hacemos van enfocadas al entorno social de donde viven nuestros alumnos. Y lo que dice Luis es cierto. Por ejemplo, en la primaria donde yo iba, se utilizaba jugar que a la tiendita, que el abarrote, y todavía me he dado cuenta que mis compañeros docentes utilizan ese tipo de actividades. O sea, no ha cambiado, sigue siendo casi lo mismo, las mismas estrategias, nada más es un colache con los nuevos modelos educativos que están sacando con las reformas. No se escucha, profesor.
Claudia, Luis creo primaria también y creo que Yelini también, ¿no? Los demás compañeros. En bachillerato va a alcanzar a sacarse tal vez una generación en el 2021, aplicando el modelo que el sexenio anterior impulsó a finales de su periodo. Pero ustedes de primaria, que tienen 6 años necesarios para sacar una generación bajo el mismo enfoque, ¿cómo le van a hacer? Porque ustedes aproximadamente en el 2018 fue cuando empezaron la primera generación, si mal no recuerdo, 2017, 2018, creo que fue el 2018, donde empezaron la primera generación que iba a empezar con ese asunto de los aprendizajes clave y todo ese asunto. Entonces, iban a necesitar pues 6 años para sacar la generación de primaria, pero resulta que cuando llevaban el primer año, segundo año vamos a ponerle, les cambian el modelo, Yo voy a sacar una generación, profe, que va a trabajar los 3 modelos, el Plan 2011, aprendizajes claves y la nueva escuela mexicana. Ese grupo ha vivido los 3 momentos esos. Muy bien, fíjense, es interesante lo que ustedes plantean desde la experiencia, porque analizado teóricamente significa que en nuestro país, particularmente, ahorita no están los 2 compañeros de Colombia, pero hay algo muy parecido de lo que sucede en Latinoamérica, no logran consolidarse los planteamientos pedagógicos, curriculares, de modelos y enfoques en corto periodo, afectados por el asunto de carácter político. Es decir, las transiciones de gobierno convierten en un dilema el asunto pedagógico en nuestro país. Esto no sucedió en lo pasado durante muchos años porque hubo una consolidación política de cierta forma de ver el mundo que fue asentando. Cuando entran alternativamente otros modelos políticos, afectan los modelos pedagógicos, pero como las transiciones en estos últimos 20 años, vamos a decirlo, ha sido la alternancia de 3 formas distintas de ver el mundo políticamente hablando, han afectado esa transición pedagógica a nuestro país. De tal manera que en las nuevas generaciones de docentes existe una especie de confusión, inestabilidad, falta de adhesión a un modelo determinado porque no ha permitido consolidarse. Pero además, fíjense bien cómo impacta la identidad del docente. Y voy más allá de la identidad, ¿cómo les digo? Psicológica. Vamos a hablar de la identidad pedagógica. Para que yo pueda tener cierta identidad como docente, me adscribo a un modelo, a una forma de ver el mundo, a una forma de ver la educación y trato de caber, por así decirlo, en ese traje que el Estado me configura, ¿no? Pero a ustedes les han configurado 3 o 4 trajes distintos en los últimos años. Luego, entonces, la complicación de lograr una identidad pedagógica, en este caso basada en competencias, se ha convertido en algo muy complicado. Adelante, Aarón. Para empezar, maestros, lo que pasa es que se me hace que se vicia porque está puesto su micrófono. Pero bueno, no sé si me escuchan mis compañeros, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Okay. Sí, Yo claro. pues ya serán como aproximadamente 2 años, yo recuerdo que fui a una conferencia de una francesa que venía hablando acerca de los modelos educativos que en diferentes países se han utilizado y se han trastocado, y venía a criticar el modelo educativo que teníamos en ese entonces en México. Y una de las cosas que ella ponía como ejemplo, puso una mampara y lo dividió a 2 personas, puso a 2 alumnos, y a cada uno de los alumnos se les dio los mismos materiales, la misma cantidad de materiales, los mismos objetos, y ella decía cómo iban a construir una torre. De mano derecha, agarra el fulanito objeto a mano izquierda, lo vas a poner 3/4, y así sucesivamente. Cuando terminó, quitaron la mampara y enseñaron los 2 tipos de estructuras que se hicieron. Eran totalmente diferentes las estructuras que se hicieron. ¿Por qué? Porque una persona lo interpretó de una manera y otra persona lo interpretó de otra manera. Entonces, creo yo que el problema también que radica aquí, que tenemos muy grave, es que tendemos a hacer con muchos juicios valorativos el trabajo que se realiza y no tendemos a tener nuestro propio contexto, nuestro propio modelo educativo, sino que tratamos de copiar los demás y no nos enfocamos en lo que verdaderamente se necesita en nuestro país. Eso es lo que ella hacía una crítica, de que todavía no damos con el clavo con referente a qué es lo que verdaderamente se necesita en el país de México para poder crear un modelo educativo muy propio, para poder
coexistir con los demás. Cuando se veía mucho lo que fue los estándares curriculares para poder nosotros llegar a esos estándares para que pudiéramos ser competentes en otros países y pudiéramos tener las mismas características, los mismos aprendizajes, los mismos conocimientos para poder ser competitivos con los demás. Pero si bien es cierto, eso era muy complicado. Nos desfasamos demasiado en tiempo y forma de esas situaciones. Bueno, eso es lo que quería comentar, maestro. No se escucha, Muchas profe. gracias. Muchas gracias, Aarón. Fíjense que es interesante. Luis, perdón, adelante, Luis. Mire, con respecto a lo que dice Aarón, yo también tengo ahí otro punto. El sistema de evaluación en pues, aquí en nuestra escuela y eso, es por medio de un examen. Entonces, es un examen parejo para todos los alumnos. Y eso muchas veces no nos permite avanzar, por un decir, en la implementación de competencias, sino que tienes que regresar a memorizar las cosas o los temas o los conceptos o todo eso para realizar un examen. Pues entonces yo creo que ahí también hay un problema en eso. Bien. Luis, pero maestro, pero se supone que también tenemos evaluaciones formativas y no nomás sumativas. O sea, que también tenemos nada más formativas y no nada más sumativas como tal. O sea, hay evaluaciones que se deben de practicar de otra manera, no nada más con un número, ¿no? Sí, pero en sí, más que nada te encierra, a mí se me hace que te encierra más al número. El gobierno lo que quiere es número. Muy bien, fíjense, esta polémica que se está presentando acá entre Aarón y Luis es muy interesante porque hay posiciones, Yeline, Norma, todos, que extremosas que han eliminado los exámenes, o extremas, han eliminado los exámenes y, por ejemplo, se concentran en la elaboración de un proyecto formativo. Otros combinan el examen con los proyectos, etcétera. Es decir, no crean que van a encontrar en México, o al menos no lo he visto así, un modelo único, ¿no? Como país. A veces cada institución asume la forma de desarrollo de competencias y eliminan algunas cosas y ponderan otras hacen una especie de mezcla entre conductismo, constructivismo, socioformativo, enfoques, y muchos más que aparecen por ahí, ¿no? Y hay una especie de mezcolanza de enfoques. Otros son más ortodoxos y dicen, yo me baso en la escuela piagetana o en la escuela vidusquiana y aplicamos este modelo. Otros tratan de hacer la incorporación de modelos de otros países a las propias instituciones y otros construyen sus propios modelos. Es muy polivalente el asunto esto de la educación basada en competencia de nuestro país y precisamente les va a haber una tarea en la tercera sesión, con la cuarta, donde les voy a pedir que investiguen cómo es que experimentan los modelos de educación basada en competencia en sus propias instituciones. Miren, yo escucho muy bien, ¿no? Algunos compañeros me marcan en el chat que tienen problemas de audio, pero sí se escucho bien yo por acá a ustedes, ¿no? A lo mejor es algún vicio que hay por ahí, pero se escucha bien. Miren, ¿alguien más de ustedes trae alguna lámina? Y muchas gracias, Yeline, me encanta la preparación, nos ha ayudado mucho a la discusión y esa es la intención, ¿no? Entrar en este coloquio, en este diálogo, en esta disputa teórica, pedagógica y experimental en el sentido de lo que ustedes viven. ¿Alguien más trae alguna lámina? Si no, me permitiría compartirles una lámina aquí que me gustaría que analizáramos con calma, ¿no? Que tiene que ver con una definición que precisamente hace el doctor Tobón. Tuve la fortuna ahí de tener un diplomado con él sobre diseño curricular y educación basada en competencias y le recuperaba porque Tobón expone muchos conceptos en diferentes documentos, ¿no? A veces en un documento plantea una concepción y luego en otra pone otro, pero todo más o menos gira en torno a los mismos temas. Voy a compartirles, Norma, Luis, Yeline, Aarón, uno de los conceptos que a mí me
me pareció atractivo por lo que podemos analizar de él, Carlos, Brenda, Rodrigo y Olga, así como Claudia, ¿no? Arturo, bienvenido. Me gustaría que lo analizáramos conjuntamente. Por ejemplo, miren, él plantea que tiene una especie de pensamiento, ¿no? Basado en el pensamiento complejo, una especie de forma de ver el asunto de la competencia, basado en el sistema complejo de Morin. Él llama enfoque de socioformación, ¿no? Y en base a eso, él define o trata de plantear el concepto de competencias. Y en principio plantea que son actuaciones integrales. Arturo, ¿qué significaría que las competencias son actuaciones integrales? Cristian, Carlos, Brenda. Que yo y Eline, que se complementan en un todo, que necesitan de un todo. Déjenme localizar quién participó. Yeline. Muy bien, bien, gracias, Yeline. Vamos a escuchar a Luis también. Adelante, Luis. Tiene la manita levantada. Luis. Norma, ¿qué significa que son actuaciones integrales? Bueno, así como lo hacemos y trabajamos en el aula, pues también en nuestro contexto, en nuestra vida real, dentro y fuera de la escuela. Muy bien. ¿Qué significa, Luis, actuaciones integrales? Fíjense lo que acaba de decir Maisel, ¿no? Porque agrega en sus propias palabras, pero de manera muy interesante, cómo ella observa que se educa no solo para la escuela, sino para la vida. Y ese es un debate grande que se ha tenido en el ámbito educativo. ¿Educar para qué? ¿Para el conocimiento, para las profesiones o educar para la vida? Hay un concepto interesante, y también lo maneja así, que el asunto es que no solo las competencias son aplicables en el contexto que rodea al estudiante, y puede haber un contexto científico, un contexto tecnológico, puede haber un contexto inmediato y también un contexto muy distante del que yo vivo, pero que es la vida mundial que existe, la vida universal. A ver, vamos a escuchar a Aaron. Sí, yo opino con referente a la parte de las competencias en general, porque cuando iniciaba Yeline poniendo sus láminas, su presentación, hablaba de la contextualización, y obviamente creo que la competencia o las competencias que se generan en la vida cotidiana pueden existir tanto, como comentaba el maestro, de manera tecnológica, competencias digitales, pueden existir competencias matemáticas, pueden competencias de lenguaje, hay muchísimas, no nada más ejercidas para un modelo educativo que es el que proponemos nosotros como instituciones educativas, sino que simple y sencillamente hay modelos, o bueno, hay competencias que son explícitas para la vida en general. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos como seres humanos, por los 60 gramos más que tenemos en el cerebro, yo creo, que es la parte de ser racionales, se supone, en su defecto. El ser racional nos indica a nosotros como ser humano ser integrales. Se supone que el ser humano, si es sucio en todos sus ámbitos y en todas sus esferas. Es sucio cuando escribe, es sucio pero también cuando es una persona muy cariñosa, es cariñoso con sus alumnos, con sus padres, con sus hijos, con sus primos, con sus amigos. Entonces, de eso habla las actuaciones integrales como ser humano. Las competencias se efectúan de manera integral en todos los ámbitos y en todas las esferas para poder dar una resolución de algún problema y que este aprendizaje sea significativo en cada una de esas esferas. Sí, profe, yo tenía la manita levantada, pero era para el tema anterior. Pero bien, como dice Aarón, estamos al momento de aprender algo, lo vamos a hacer nuestro, ¿no? Pero no solamente lo vamos a aplicar muchas veces en lo que está enfocado eso, sino que se nos pueden presentar otras problemáticas en donde lo que habíamos aprendido anteriormente, que no estaba enfocado en ello, lo podemos utilizar también. Entonces, como que abre el campo, ¿no? Abre el campo para poder resolver diferentes problemáticas con diferentes aprendizajes. Bueno, eso veo yo, no sé. El siguiente fragmento de la definición es: para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas significativos pertinentes del contexto con idoneidad. Voy a desglosarlo. Para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas. ¿Qué perciben en esa frase del
de la definición. Para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas. Adelante, Yelina. ¿Sí? ¿Cristian? Sí. ¿Quién? Yo quería participar, maestro Arturo. Adelante, Arturo, sí, perdón. Bueno, yo en el concepto de Tobón, como usted lo mencionaba antes en las lecturas que nos daban anteriormente, Tobón tiene muchísimos conceptos, inclusive él mismo reconoce que es difícil darle una definición como tal a una competencia. Pero en este apartado, lo que usted pide aquí, yo retomo al plan 2011 de educación básicas, principalmente en primarias, dice que resolver problemas significativos y pertinentes del contexto con idoneidad. Bueno, hemos estado hablando sobre el contexto donde se desarrolla el sujeto de estudio, es decir, el alumno. Entonces, el alumno no solamente tiene que resolver un problema de cualquier índole, no solamente matemáticas, no solamente de comunicación, sino también de las emociones, de problemas que puedan existir en su contexto, pero él tiene que identificar de dónde viene el problema, dónde se origina, cuáles son las soluciones, y menciona idoneidad en sentido de encontrar una solución viable, más que nada, no caer en la ilusión de agarrar una solución más allá de su capacidad, no, él tiene que encontrar una solución que esté en su poder, se podría decir, o en sus manos. Ahora, me voy a adelantar un poquito, dice, mejoramiento continuo y compromiso ético. Las competencias no tienen un fin. Si un alumno logra una competencia, o un alumno mío en mi aula logra una competencia, yo no le voy a decir, hasta aquí llegaste, ya se acabó la competencia, ya no se puede. No, las competencias van aumentando, por eso son competencias. Va aumentando el grado de dificultad para que vayan mejorando lo que tenga que lograr. Esa sería mi participación más. Muy bien, gracias. Muchas gracias, ¿no? Miren, fíjense bien, ¿no? Ya se nos adelantó un poquito Arturo, pero está bien. Miren, primero, la parte anterior que les comentaba, para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas. En general, podría decirles que Tobón nos indica que hay niveles de competencia. Es decir, podemos ir desde un nivel de solo identificar un fenómeno, solo interpretar el fenómeno, sobre argumentar sobre el asunto del fenómeno o resolver problemas de ese fenómeno, de ese tema, de ese objeto, pero que sean significativos y pertinentes del concepto, tiene que ver con la relevancia. Es decir, las competencias tienen que ver con un valor social, contextual, etcétera, para una comunidad y lo considera como necesario. Pero para poder saber si ese es significativo y pertinente, nosotros cuando definimos una competencia ética, le estipulamos ciertos parámetros de calidad. Es decir, decimos la competencia escucha, interpreta mensajes de manera crítica, reflexiva, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros decimos, cuando hable, cuando escuche e interprete mensajes, deben de ser de esta manera para poder decir que son competentes. Es decir, nosotros establecemos el parámetro o la calidad del desempeño que debe de tener esa competencia para decir nosotros que realmente es de cierto nivel o cierta calidad. Y para eso se caracteriza, bueno, que sean significativos para él mismo, para la comunidad y que tengan ese valor contextual. Cuando agrega Arturo de mejoramiento continuo, agregamos un sentido de carácter metacognitivo muy interesante. Es decir, el sujeto que experimenta la educación basada en competencias debe estar en permanente forma, en permanente reflexión de su propia construcción de aprendizaje. Es decir, detectar los errores, detectar las fallas, valorar lo que aprendí, valorar lo que no aprendí, valorar cómo puedo aprender mejor. Es un proceso permanente, continuo y que no tiene fin. Precisamente lo decía Arturo. Pero le agrega a Tobón otra cosa que a mí me parece muy interesante y que a veces establece diferencia con otros autores. Mejoramiento continuo y compromiso ético. ¿Qué significa un compromiso ético al educar, al educar basado en competencias o al promover una competencia? ¿Qué significa, Cristian? ¿Qué significa, Yeline? ¿Qué significa, Brenda? Olga, ¿qué significa? Las competencias tienen que tener inherente el compromiso ético. ¿Qué significa, Olga? Brenda, Norma. ¿Se me durmieron todos o yo estoy...? Nos pone nerviosos.
No, adelante, no hay error. Además, y si hay error lo aprovechamos para construir. Cristian, ¿qué significa competencias con compromiso ético? ¿Qué es el compromiso ético? Bueno, pues cuando hablamos de compromiso ético, pues me imagino que es porque tenemos que llevar en la marcha pues ciertos valores. Uno de los más importantes, por ejemplo, lo doy por mi escuela, que es para el alumno que dice que tenemos que ser conscientes y reflexivos sobre nuestro propio proceso, por ejemplo, el estudiante, su compromiso de generar conocimiento por sí mismo y para sí mismo, y por ejemplo el mío como maestra, el de estar siempre con él y orientarlo, simplemente guiarlo y ayudarlo precisamente a que sea reflexivo. Cristian, el compromiso ético más grande que debe tener un estudiante de enfermería que usted forma en la escuela de enfermería. Amor por la vida. ¿A qué? Que tiene que tener amor por la vida. ¿Por la vida de quién? ¿De él mismo o de los demás? De todos. ¿De quiénes son todos? De todas las personas, porque trabajamos con todo tipo de personas. Exacto. Es decir, no solo se trata, Cristian, de que aprenda a inyectar, de que aprenda a sacar sangre, de que aprenda a curar heridas, a que llegue temprano al trabajo, a que sepa usar el barómetro o el termómetro. Se trata entonces, Cristian, de que esa competencia que él adquiere, de esa habilidad, fíjese bien, Yeline, de esa habilidad que ella adquirió para utilizar ciertos instrumentos, de esos conocimientos de cómo funciona el cuerpo humano, se trata de que estén adheridos también a un compromiso por la vida del otro, de un compromiso con la naturaleza, de un compromiso con la sociedad, de un compromiso con el género humano. Eso es lo interesante de este acento que pone Tobón, porque nosotros se trata de saber hacer, de saber ser y de saber resolver problemas, sino que esos problemas que resolvamos tiendan a mejorar la humanidad, tiendan a mejorar al ser humano, tiendan a mejorarme a mí mismo. Es decir, hay un compromiso valoral y actitudinal que va más allá del saber hacer. ¿Correcto, Cristian? ¿Correcto, Yeline? Esa visión interesante moviliza, ya lo decía Yeline hace rato, los saberes, ser, hacer y conocer. Y me voy a pasar esta gráfica movilizada que intenté hacer después del curso con Tobón. El concepto es de él, yo más bien movilicé, y la gráfica también la movilicé. Finalmente la competencia sería saber conocer, saber hacer y saber ser, ¿verdad? Es decir, esto significa, no estoy moviendo las manos, fíjate, tiene bonito y todo, significa apropiarse de conceptos, procedimientos y técnicas y tener actitudes y valores, pero no se trata de movilizar esos tres elementos, pero ¿dónde movilizarlos? Movilizarlos con actuaciones, en nuestro comportamiento, y que estén dirigidos a problemas del contexto, a cosas significativas de nuestra propia vida y de los demás. Es decir, si yo promuevo las competencias en mi educación, tengo que tratar asuntos significativos para el sujeto mismo, pero también para la sociedad en la que yo convivo, ¿no? Pero, interesantemente, esta movilización de elementos en contexto y estas actuaciones en contexto deben tener integrado un valor con idoneidad, es decir, con parámetros preestablecidos, pero también dirigido a un proyecto ético de vida y social. Es decir, dirigido al compromiso social humano de mejorar cada instante de lo que estamos en esta naturaleza y en esta sociedad. Y yo debo analizar constantemente cómo estoy construyendo esa formación, como docente, como alumno, y convertir el proceso de formación de competencias en un proceso pentacognitivo de carácter permanente, de carácter constante y de manera en espiral, siempre hacia arriba, considerando los errores, las fallas y los aciertos, pero en proceso de construcción. Escucho sus opiniones, se nos fue muy rápido elaborar este día. Maestro, a mí esta laminita la veo y siento que es como el que tengo yo un esquema para evaluar, porque precisamente ahorita que decían, que platicaban de que cómo vamos a evaluar en competencias, que no puede ser número, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros así utilizamos la evaluación tal cual está ahí. En una rúbrica evaluamos lo que es la comprensión y apropiación de los conocimientos del estudiante. En otra rúbrica, todo lo que tiene que ser con procedimientos y técnicas, por ejemplo, que en la enfermería pues es mucho. Y el tercero y el más importante que tiene que ver con todo lo actitudinal. Por ejemplo, ahí sí hacemos mucho hincapié en que tienen que enseñarse a trabajar en equipo, en establecer relaciones de comunicación asertiva con todo el personal.
A mí me hace mucho ruido esto, maestro, ¿por qué? Porque yo estoy así como que entre medio de los maestros de aula y yo acerco a los estudiantes a la realidad. Una cosa es la formación que ellos reciben con los maestros en aula, yo me los llevo al contexto real, a la práctica, y digo, no, o sea, sí nos hace falta todavía muchísimo, muchísimo nos hace falta, porque en realidad se supone que la competencia los prepara pues para afrontar los escenarios reales donde ellos se van a desenvolver. Pero yo en mi experiencia veo que todo lo que me enseñaron o le enseñaron a ese estudiante en la escuela realmente no es lo que él viene a ver en la realidad de lo que va a ser su trabajo o en lo que él quiere desenvolverse. Totalmente. Entonces, para mí, me hace shock eso, maestro. Muy bien, muy bien. Miren, vamos cerrando casi la hora de trabajo. Se fue muy rápido este día. Me gusta cómo están participando, cómo están actuando. Me gustaría que se extendiera más la participación y por eso les voy a hacer una propuesta para la siguiente sesión. Pero antes de eso, en 2 minutos, y luego les voy a decir cuál es la tarea, vamos a tratar de hacer un resumen con todos de lo que hemos visto hasta el momento. Yeline, un resumen de 30 segundos. Pues que una competencia es educar para la vida, saber hacer para resolver problemas en cualquier tipo de contexto que se presente, cualquier problema. Muy bien, gracias Yeline. No, acuérdense que este diálogo va dirigido también a que puedan resolver las tareas que están en plataforma, ¿no? A ver, Sí. Aarón, un resumen de 30 segundos. Bien, las competencias no solamente son educativas como tales, sino todas y todas, cada una de ellas tiende a ser para saber ser, para saber conocer, saber hacer. Y siempre tenemos que tener en base a actitudes y valores y esas 3 cosas muy importantes que es trabajar con idoneidad, proyecto ético de vida, metacognición. Algo muy importante es que cada uno de los aprendizajes de estas competencias y el desarrollo de las habilidades sean significativas para poder resolver problemas y en diferentes contextos. Muy bien, adelante Cristian. Ay, maestro, 30 segundos no puedo. Bueno, menos si quiere. De competencias, aunque yo no alcancé a participar, pues a un principio uno de los textos que usted mandó me gustó mucho una que dice que yo estaba en un concepto erróneo de que la competencia era una habilidad. Y ese texto decía que no es cierto, que una competencia no es una habilidad, sino que es más bien un desempeño eficaz de una persona en cierto o en tal o en cual aspecto, no sé si estoy mal, pero ese resumen me gusta mucho. Muy bien, gracias Cristian, muy interesante la participación. Recuerde Cristian, es un concepto muy importante que hay que ir dejando claro en el camino. No es la misma una habilidad que una competencia. Norma, adelante. Sí, bueno, pues brevemente, que una competencia se puede derivar a la capacidad para responder pues, estas exigencias individuales o sociales para realizar pues alguna actividad o tarea. Y sobre todo que en esta competencia combinar, muy importante, lo que son las habilidades prácticas y cognitivas. En estas serían motivación, valores, actitudes y emociones. Muy bien, gracias Norma. Fíjense bien, les recuerdo, ¿no? En esta maestría, posteriormente ustedes van a ver cursos de diseño curricular basado en competencias y también de evaluación de competencias, ¿eh? Algunos de ustedes agregaron ese concepto, que no sé, creo que fue Yeline o Cristian, sobre el asunto de yo evalúo de esta manera. Es que estamos ligados, ¿no? Ahorita estudiamos son los fundamentos básicos, ¿no? Adelante, Brenda. Brenda, adelante. Hola, sí. 30 segundos. Sí. Que las competencias siempre han existido, pero hasta ahorita en la actualidad es donde las estamos llevando más a cabo. Muy bien, fíjense la polémica que plantea Brenda. Siempre ha habido competencia, hombre, nomás que hasta ahora la estamos recuperando. Ese es otro tema de debate. Algunos dicen, yo siempre he educado competencias, pero no me había fijado que eran competencias. Es muy común escucharlo, ¿no? Olga, adelante, Olga. Olga Delia me dice que tiene problemas, creo. Rodrigo, adelante, Rodrigo. También Rodrigo. Carlos, 30 segundos. Pues principalmente es la integración del conocimiento para poder resolver un cierto problema en un contexto. Y si se llega a mover ese contexto,
poder también movilizar las competencias que tenemos para poder resolverlo en un apartado diferente. Muy bien. Fíjese, Carlos, que de fondo su opinión rescato con sus propias palabras, ¿no? Que debemos educar para lo inmediato o para el futuro. Debemos dejar dicho que lo que educamos es de hoy o para siempre, o a medida que el contexto cambia, nosotros debemos de estar modificando también los esquemas en que planteamos, pero también los conocimientos que cambiamos. Vivimos en una sociedad que increíblemente cambia de un año a otro, de 2 a 2 años. Entonces, ¿qué tanto debemos de consolidar nuestra forma de enseñar cuando el mundo está cambiando? Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Claudia. Adelante, Claudia, 30 segundos. A ver, yo creo que Claudia fue a amarrar al perro. No, ¿quién es el que estaba ahorita con el perrito al lado? A ver, adelante. Arturo, adelante. Bueno, de 30 segundos. Las competencias no es algo que se acaba. Usted lo acaba de mencionar, es continuo, siempre se va a ir buscando mejorar, analizar en qué hubo un error y por qué, identificarlo y tratar de solucionarlo para la siguiente acción. Deben ser pertinentes, deben ser objetivas, como también lo mencionaba. Otro aspecto es que las competencias como tal, a lo que he estado escuchando aquí, aquí con nosotros, que pues es difícil poder establecer saber si nuestro sistema educativo utiliza realmente las competencias. Principalmente me movió eso lo de la evaluación. ¿Cómo evaluar con competencias? Muy bien, muy bien. Esas preguntas es muy interesante que las planteen ahorita porque deben de quedar cubiertas en el transcurso de la maestría, ¿eh? De hecho, para eso es la maestría. No crean que en un solo curso van a aprender todo. Es una construcción gradual, etcétera. Pero esas preguntas las van a ver en el curso de evaluación por competencias y también el diseño curricular. Miren, Olga está teniendo problemas con el audio, pero además les pido de favor que de vez en cuando echen la mirada al chat, porque ahí algunos compañeros que tienen problemas con audio escriben, y traten de no hacer la publicación privada, los que no tienen audio, que sea para todos, que diga para todos, no privado. Pero, bueno, llegamos más o menos al final de este tema, pero lo que sigue es todavía más retador. Fíjense bien, ¿no? Le agradezco mucho a Yeline, la verdad, se lo digo con mucho gusto, Yeline, que nos haya ayudado trayendo esa exposición en este día. Nos ha ayudado mucho como pretexto, podemos decirle, para el debate, ¿eh? Recuerden, aquí es diálogo, coloquio, construcción, destrucción y reconstrucción de conceptos. Y precisamente para la siguiente sesión vamos a hacer una especie de panel. Ya no va a ser uno solito. Quiero que hagamos 3 equipos y que cada equipo va a exponer durante 10 minutos máximo en la próxima sesión lo que investiguen en torno al tema que les voy a plantear aquí. Pueden usar un video, puede ser un PowerPoint, un infograma, etcétera, ¿no? Pero los temas son los siguientes. Equipo 1, ¿cómo debe de ser la formación docente basada en competencias? ¿Cómo formar a los profesores? ¿Qué crítica pueden hacer a esto? Puede ser crítica, puede ser análisis, puede ser propuesta, ¿no? Pueden investigar en autores, ahí hay material, en experiencias, en entrevistas, no, ustedes saben, pero van a presentar el tema en 10 minutos, ¿no? Y durante 5 minutos el colectivo va a opinar, va a preguntarles, vamos a discutir con ustedes. El equipo 3, no se me equivoqué, iba a decir 2 y 3, es elementos básicos para formar a los alumnos. Ahora al revés, ¿cómo formar a los alumnos de la educación basada en competencias? Puede ser un cuadrito, un video, no sé. Puede ser algo que no trascienda los 10 minutos. Puede ser pura exposición de parte de ustedes. Ojalá se pudieran apoyar en la misma. Y el equipo 3, que aquí dice 4, ¿qué problemas existen para poder aplicar la educación basada en competencias? Pueden investigar a muchos autores, hay experiencias e investigaciones en México y en el mundo sobre qué broncas hay sobre este tema. O pueden dedicarse a hacer una investigación en los contextos. ¿Cuántos miembros pueden formar el equipo? No pueden ser uno, lógico, no puede ser individual, máximo 4. Elijan ustedes puntas de cabeza. Por lo pronto, es decir, díganme, yo puedo entrarle a este equipo y se van integrando los demás compañeros. Adelante, para no hacerles muy cansada. Primer equipo o segundo o tercero. Elijan. Equipo 1. Es más, voy a abusar yo de Yeline. Yeline,
¿Cuál tema le gusta? El de formación docente, basada en competencias, ese. De los que no se incorporen, no se preocupen, ¿no? O sea, también va a haber una tarea en la siguiente sesión relacionada con la tercera, con la cuarta sesión. Y el INE quiere el B. ¿Cómo formar docentes? Ah, ok, el primero. Sí. Perfecto. ¿Alguien que de alguna vez se autoproponga hacer equipo con Yeline? ¿Nadie, Yeline? Ay, qué triste. Yo puedo. ¿Quién es yo? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién? Brenda. Ah, bueno, por lo pronto Brenda y Yeline encabezan el equipo de formación docente y se pueden incorporar otros compañeros, ¿no? Ellos podrán gestionar o invitar. Por lo pronto Brenda y Yeline. Ok. Equipo, ¿cómo formaron los alumnos? ¿Quién se autopropone? ¿O yo lo asigno? ¿Lo asigno yo? Bueno, Claudia. Claudia Lisset, ¿me escucha? ¿No? ¿Olga? Tiene problemas. ¿Eh? Tiene problemas, Claudia, con el audio. Ah, es cierto, cierto. Norma, ya usted y el INE, ¿no? Brenda. Mande. Norma, usted se incorporó con Yeline, ¿verdad? Sí, Brenda. Es Brenda. Ah, Brenda. Entonces, Norma, ¿cuál equipo agrega? El equipo 3B. Problemáticas. Problemáticas. Muy bien. A ver, ¿alguien que quiera trabajar con Norma? Rápidamente. Olga. Muy bien. Entonces, Olga trabaja con usted, Norma. ¿Está bien? Mario también. Espérenme. Ahora fíjense que hay un problema. Ya le vamos a parar a las mujeres porque no hay ningún hombre en ningún equipo. A mí déjenme el que sigue, maestro, no tengo problemas. Problemáticas de la educación basada en competencias. ¿Alguien que quiere trabajar con Aarón? Yo, maestro. ¿Rodrigo? Igual está bien. No, ¿Sí? no me escucha. ¿Me escuchan? ¿Quién? ¿Arturo? Sí, yo con Aarón. Puede incluso haber otro más, ¿no? En cada equipo puede haber otro más. Bueno, por lo pronto, no se les olvide, esta videoconferencia queda grabada. En el primer equipo, Rodrigo, sí, quedamos en que puede trabajar con Aarón usted también, ¿no? Usted y Arturo. ¿Está bien? Ok, entonces Arturo, Rodrigo y yo vamos a trabajar con el equipo número 2, que es elementos básicos para formar a los alumnos en la perspectiva del... En el 2, perdón, sí. Pero sí, no. elementos básicos para los alumnos en la perspectiva de la educación basada en competencias. Muy bien. Y en el equipo de problemáticas quedamos que iba a ser... Norma. Norma. Olga. Norma y Olga. Mario también nos dijo. Perfecto, muy bien, adelante. Y en el primero quedamos que iba a ser Yeline y Brenda. Sí, pero fíjense que Claudia también había querido participar, pero pues ni modo. Claudia, ¿cuál quería usted? No la escuchamos a Claudia, qué lástima. En el primero. Claudia también con nosotros. Está poniendo en el chat que en el primero. Ya lo vimos, muy bien, perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Me da gusto que no hayan sentido labor igual que yo. No se crean, ¿no? Adelante y nos vemos en la próxima sesión. Espero, fíjense bien, ¿no? Que la exposición no solo sea buena tecnológicamente, sino que la discusión teórica que nos dé vaya a aportarnos mucho en la formación de este curso. Buenas noches, hasta luego, que la pasen bien. No olviden hacer las tareas. Buenas noches. Buenas noches, bye. Hasta luego, bye. Buenas noches. Buenas noches.